Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Noches Modernas. Hoy es nuestra última noche de este segundo ciclo y vamos a tratar el tema de Picasso, el libro de Picasso con las obras, los dibujos de Picasso que estuvieron en el Museo de Arte Moderno. Antes que empezar con Eduardo Estupía y Gaby Conte, queremos que Adriana Hook, nuestra Brand Ambassador y sommelier que está a cargo del maridaje de los libros y los vinos, nos cuente qué estamos tomando hoy y cómo lo tenemos que tomar, Adri. Bueno, gracias, Cine. Buenas noches a todos de nuevo. Como siempre, un placer. La verdad que no fue para nada un desafío esta armonización porque el mundo de Picasso tiene tanto que ver con esta propuesta de una marca que justamente fue la primera en romper con todos los esquemas y las costumbres del mundo del vino. Fue la primera marca que dijo, tomalo como quieras, el vino es algo que te acompaña para disfrutar un momento, para que vos lo bebas en el momento y en la situación en la que más te guste, como a vos te guste, y en la situación de comodidad que a vos te guste. Por eso yo les contaba antes que hoy elegí este vaso, ¿sí? Que es un vaso muy particular y que nadie imaginaría que tal vez es un vaso que se pudiera usar para esta bebida. Me divirtió, me pareció interesante, además tiene la cantidad necesaria para que pueda ir acompañando toda la noche que nos queda por delante, escuchando a Eduardo. Y Sí. este producto es muy particular, porque puede ser vino, sí, puede ser espumante, sí, puede ser una bebida preparada, sí, como un cóctel, sí, puede ser lo que vos quieras. Fresco siempre, obviamente los productos claros van a ser más agradables para disfrutar. A mí me encanta con mucho hielo, y como me preguntaba Gaby, ¿le vas a poner frutas? No hoy, pero tal vez mañana sí. Así que junto de la mano de un concepto que nos Voy a trae probar esta la latita marca del mundo del vino, vamos a pasar a este concepto, pero desde el mundo del arte. Así que salud por Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias, Adri. Y ahora le vamos a pedir a Gaby Conte, que antes de presentarlo a Eduardo Estupía, que nos cuente un poco cómo fue la llegada de las obras de Picasso al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, porque los museos en Francia exigen una logística en particular y una seguridad, un protocolo determinado para poder exhibir las obras. Gaby, ¿nos podés contar un poco antes de empezar con el libro? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, una alegría volver a encontrar a los que ya somos habitués de estas noches modernas y a los que hoy se suman. Para mí, la verdad que ha sido un honor compartir con ustedes estas dos etapas de noches modernas para contarles lo que hacemos en el museo, en especial las publicaciones, que como hemos comentado algunas veces, son en muchos casos muestran un poquito por debajo del iceberg de lo que se ve en una exposición. Y en el caso de la exposición de los dibujos de Picasso en el Moderno, fue una aventura que nos tuvo en vilo y que revolucionó el museo, porque llevó una larga investigación previa, un trabajo enorme de curaduría de Victoria Norton con Laura Hackel, muchas conversaciones donde tuve el honor de sumar a Eduardo Estupía para participar en el libro, que además de ser un artista y un gran curador y un gran escritor, es un gran amigo. O sea que fue un proceso muy exigente y muy placentero al mismo tiempo. Cuando llegaron las obras al museo fue una emoción inenarrable y fue un despliegue que parecía SWAT llegando con la seguridad que había que manejarse y cuidar esas obras. El libro ya estaba listo,
y me acuerdo la emoción de sacar los pliegos del libro y mirar y comprobar que el color del fondo de cada papel coincidía exactamente con la obra que estábamos recibiendo. Millones de detalles que si quieren los dejamos para charlar después, pero fue un proceso, como les contaba recién, largo, porque seleccionar en el mar, que es Picasso, los dibujos que llegaron, no fue nada fácil. Fue complejo y está Victoria, que tal vez ella pueda Sí, contar. ahí justo se nos unió Victoria y sabemos que tiene poco tiempo, así que Vic, muchas gracias por sumarte hoy, y si nos puedes contar un poco cómo fue la curaduría de esta muestra tan especial. Bueno, fue hola a todos. Hola. ¿Cómo estás, Eduardo? No ¿Cómo te podía va? contener mis ganas de estar acá, así que Te estoy contenta extrañábamos. de haberlo logrado. Agradecer a Inés por la organización de las Noches Modernas y a toda la comisión directiva. Agradecer a Gaby Conte por los maravillosos libros del museo y por acompañar estas noches también. Y a Eduardo por su presencia que siempre ilumina. Así que gracias, Eduardo. Por favor, a ustedes, muchas Y gracias a ahí ustedes. veo la gran sommelier que le pone el toque mágico a todas las noches modernas. Y bueno, nada, no quiero, acá estoy un poco de infiltrada, así que no quiero, ¿cómo se dice?, entorpecer la conversación, pero sí fue un proyecto muy mágico que surgió en un viaje a París, donde de casualidad el director del Museo Picasso nos hace un tour a varios curadores y directores que habíamos sido un jurado, y entonces estábamos recorriendo el museo vacío, digamos, vacío de gente, digamos, estábamos a solas recorriendo con él, y no sé en qué momento le pregunto le, le pregunto cuántos dibujos de Picasso tenés en la colección. Yo que tengo una debilidad para el papel. Me contesta 5.000. Entonces pensaba, caminábamos por el museo, ¿no?, viendo todas las maravillas de Picasso. Digo, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Y entonces me mandé y le dije, no te puedo explicar, no sabes la ilusión que me haría curar una muestra de los dibujos de Picasso. Entonces me miró y me dice, pero Victoria, encantado. Y le digo, bueno, pero yo el único espacio que tengo en el museo es el próximo noviembre, que era un año después, justo, que para Europa es bastante corto, ¿no? Entonces me dice, Victoria, venite mañana a la oficina y vemos cómo lo podemos hacer. Entonces me fui a la oficina y ahí empezó. Y le dije, bueno, pero nos gustaría ser los curadores nosotros, o sea, todo lo que hacemos en el museo nos gusta que el punto de vista local sea el que construya. Ah, pero Victoria, estaríamos honrados, tal y tal. Bueno, y ahí empezó y convocamos a distintas personas del equipo, incluido Ponchi, Jorge Ponzone, y varias personas, Laura Hackel también participó, Eduardo, Gaby, todo el mundo opinaba, teníamos todos los dibujos ahí, yo decía que todos opinen, que es lo que les entusiasma, y bueno, y fuimos construyendo, pero no quiero interrumpir, una nota de color. Sí, la verdad que fue Muchas gracias, Vic. un trabajo maravilloso que, bueno, Victoria tiene siempre esos sueños que hacemos realidad, y en el caso de este libro, creo que, no sé si recuerdan ustedes la exposición, pero fue en la sala del primer piso, con un hermoso montaje también realizado por el equipo del museo, y en el libro nos dimos un gusto, que fue agregar obras que nos hubiese gustado que estuviera,
y que no había podido venir a la exposición para dialogar con la obra que sí estaba colgada en la exposición. Y esa fue una segunda selección que también trajo una enorme complejidad. Cuando empezamos a conversar con Victoria acerca del libro, pensamos a quién invitábamos para escribir. Victoria escribió un texto, Emilia Philippot, directora del Museo Picasso de París, otro. Laura Hackel también colaboró muchísimo con un trabajo complejo que era escribir una cronología, porque bueno, es mucho, Picasso siempre es mucho, y se nos ocurrió convocarlo a Eduardo, que como les decía, tiene no solamente el talento del artista que es, sino que además es un gran maestro. Y hoy es un lujo que hoy esté aquí con nosotros para contarnos acerca de el dibujo en Picasso y de la experiencia en nuestro libro. Así que Eduardo, dejo la palabra, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Salud a todes, a todas, a todos. Y yo soy el agradecido y estoy aquí solo por la generosidad de Victoria Norton, de Gaby Conti, del Museo de Arte Moderno, porque además vamos a contar el origen de la confluencia, el origen de la charla, ¿no? El origen por cómo se dio que Victoria me propusiera generosamente tener esta conversación acerca de Picasso. Sucede que yo estaba en mi taller habitual de la Universidad de Itela de todos los años. Ese año, o un año de esos, había decidido hacer ejercicios Picasso. ¿Por qué se me ocurre a mí hacer ejercicios Picasso? Voy a compartir la pantalla con el PowerPoint, si a ustedes les parece bien. Así ya empezamos a ver de qué se trata. De hecho, bueno, esta es la tapa del catálogo del Museo Moderno y de la muestra, ¿no es cierto? Y de paso digo que este es un dibujo de Picasso, ¿no? Que la fecha está ahí arriba, año 54, es un dibujo hecho para los estudios, creo que para las mujeres de Argel, una pintura, pero a su vez claramente, como puede verse, es una figura invertida, ¿no? Bueno, es notable que en un catálogo, la primera figura, la tapa del catálogo, de cualquier catálogo, sea una figura invertida, ¿no? O una figura está, digamos, no precisamente en la postura habitual en términos de la representación, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la cuestión esta de más allá de la semejanza, que era el encuadre de la muestra, el título de la muestra, y un poco la concepción integral para leer a Picasso en esas coordenadas, ¿no? Digo en esas coordenadas porque a Picasso puede leérselo en tantas coordenadas como las que él abrió con la obra, ¿no es cierto? En realidad es un artista prodigioso también en ese sentido, en el sentido de abrir campos de significación, de sentido, de resonancia, de metáfora, de transformación, ¿no? Bueno, muy bien. Pero resulta que, ¿por qué a mí se me había ocurrido esto de hacer ejercicios Picasso? Porque me crucé con un libro, que es es un libro de una recopilación de la revista Verb, que es una revista que en los años 50 y 60 dedicaba números, proponía que que artistas diversos hicieran un número, ¿no? Resulta que Picasso en el año 54 está viviendo ya en Vallauris, en la residencia de Vallauris, y ese año hace una serie de dibujos de manera realmente prodigiosa. Picasso siempre es prodigioso, pero esta serie de dibujos que después están recopilados en este número, son más o menos 200, son particularmente extraordinarios. Yo me cruzo con este número en una librería de acá, de coleccionista, y quedo completamente atónito con este libro y lo compro. Les voy a mostrar algunas de las páginas del libro que son a su vez los grabados de Picasso, ¿no? Todo esto es de una magnificencia técnica, expresiva, sensible, una galería de recursos y de aproximaciones a la escena y también al lenguaje gráfico extraordinario, ¿no? Entonces yo avanzo completamente azorado por las páginas de este libro, que son, como les digo, ¿no? Esta recopilación de los dibujos de Picasso en esta época de Vallauris. Toda la serie tiene que ver un poco con esta puesta en escena del pintor y la modelo
dicho en sentidos muy amplios, y otras escenas binarias, pero a su vez siempre la escena del pintor y la modelo tiene que ver con el pintor que es a su vez el mirón, el observador, el sátiro, el espectador, el bufo, a veces hasta el fauno, a veces hasta el mono, ¿no? Los dibujos tienen muchas circunstancias en este tipo de puesta en escena. Por ejemplo, este es una especie de, este que se ve acá, una especie de ironía sobre los espectadores, ¿no? Pero, ¿no? Como se puede ver, siempre es una especie de escena binaria, donde de vez en cuando aparecen también animales, pero siempre hay esta relación proteica y teatral, que podríamos decir que se instala básicamente en esta famosa cuestión del pintor y la modelo, ¿no? Que sería el que mira y quien es mirado, y sería el que, digamos, transforma el objeto observado, y es que el objeto de deseo, en un lenguaje, ¿no es cierto? Bueno, todo esto yo lo voy... Entonces yo le digo a Inés Katzenstein, que en ese momento dirigía el Departamento de Arte de la Universidad de Itela, le digo, vos sabés que compré un libro y yo, la verdad que me di cuenta de que con Picasso podría dar clase 2 años enteros. Bueno, me dice, ¿por qué no das clase? ¿Por qué no haces un taller? Y ahí se le hacía ejercicios Picasso. Entonces, Victoria, si vos Victoria, corregime si estoy equivocándome en la sucesión de acontecimientos, Victoria me dice, pero es extraordinario que hayamos coincidido porque justamente yo estoy preparando una muestra de Picasso, entonces, ¿por qué no tenemos una conversación acerca de Picasso y el dibujo, o la presencia, la relevancia de Picasso, el eco Picasso, y en fin? Entonces, gracias a esa ocurrencia, tuvimos esta conversación que está en el catálogo y que, bueno, también a mí me permitió revisar un montón de, no sé si de ideas, pero un montón de experiencia en mi vida. Para Picasso es un artista completamente fundamental. Lo es, creo que en general, pero para mi propio trabajo es fundamental, aunque no se note en el sentido estrictamente formal, ¿no? Bueno, ya veremos por qué, digamos, pero todo esto que les estoy mostrando siguen siendo parte de este libro extraordinario, de este libro, de esta recopilación de de los dibujos de Valioris, y todos del 54, ¿no? Hay una cosa extraordinaria que no debería ser tan llamativa, pero lo es, por la... Picasso fechaba todos los trabajos, están completamente fechados, casi todos los trabajos que yo he visto desde siempre están fechados, ¿no? Eso que no parecería tan raro es completamente capital en Picasso, por la cuestión del tiempo presente, ¿no? Es decir, es como fechar el momento del dibujo, no solamente la cronología o una cuestión historicista o de vademecum o de catálogo razonado, ¿no? Es el momento del dibujo, y ese momento se suma a otros momentos, entonces el artista fija la fecha para detener un poco la acción y ordenar ese presente, ¿no? Y fijar el presente de ese dibujo, ¿no? Y como yo siempre en el taller, para tratar justamente de zanjar inhibiciones, que son muchas, aun cuando hoy la concepción del arte es mucho más democrática que hace 30 o 40 años, no obstante hay muchas inhibiciones, yo siempre propongo que el dibujo se haga en tiempo presente, en el momento del hacer. Es decir, que no importa lo que quiero dibujar, ni lo que debería dibujar, ni lo que me gustaría dibujar, dibujemos en el momento presente, ¿no? Bueno, esa fecha a mí me parece que habla un poco del presente material del momento del dibujo. Y todos estos además son dibujos hechos con una acción, directa, ¿no? Es decir, son dibujos claramente hechos con un ritmo, no digo acelerado, pero con un gran momentum, ¿no? Bien, bueno. Puse un poco las imágenes en orden histórico, no por digamos, por un fanatismo con la cronología, pero sí porque me parecía que era bueno ordenar un poquito el modo en que uno percibe a Picasso, ¿no? Es decir, este dibujo, por ejemplo, este dibujo que se ve acá, es del año 1893. Estaba en la Academia de Bellas Artes, ¿no? En la primera academia, ¿no? Él entra a la Academia de Bellas Artes de La Coruña en el año 1892. El padre era pintor, ya se sabe. Bueno, así dibujaba Picasso nace en el 81, y esto es en el 93, o sea, a los 11 años dibujaba así, ¿no? Es decir, lo cual era una condena, como ya se sabe, ¿no? Él ha dicho, no lo ha dicho él, lo han interpretado
como que Picasso tuvo que romper con un virtuosismo extraordinario en cuanto al dibujo que se enseñaba en las academias de ese momento, el dibujo neoclásico, ¿no? Muy bien, pero así dibujaba, ¿no? Y pongo esta figura de 1901, él ya ha hecho algunas pinturas, ya le han dado ese premio por el famoso segundo gran cuadro que hace, que es Ciencia y Caridad, y acá ya está en París, ¿no? Y este dibujito de 1901 lo pongo porque la cuestión de los retratos en esta elección de material que yo he traído, me parece que revela no solamente las transformaciones de la obra, sino un poco las transformaciones del carácter de Picasso y su propia conciencia de sí, porque me parece que todos los artistas adquieren conciencia de sí en la medida que van trabajando, ¿no? Además de todo lo que producen para el mundo, se producen o producen para sí mismos una conciencia de sí. De hecho, por ejemplo, Picasso tiene muchos autorretratos, pero muchos menos que, por ejemplo, dos de los artistas que tienen más autorretratos en la historia, que son Rembrandt y Van Gogh, ¿no? Son célebres los retratos de Rembrandt, que son un estudio de la vida de un hombre en su transformación fisionómica, ¿no? Además de todo lo que ya sabemos que son. Bueno, pero Picasso, que no es Picasso, pero es una figura muy prematura, es decir, pero que tiene un poco que ver con la futura evolución del modo en que él se ve a sí mismo y ve a los personajes retratados. Bueno, después yo ingresé a esta selección dibujos que están en el catálogo de la muestra del moderno, otros dibujos que están citados en el catálogo, pero como dijo Gaby, no pertenecían a la muestra, y después puse dibujos que no están ni en el catálogo ni en la muestra, porque me parecía que era interesante, bueno, hacer un contrapunto, digamos, entre algunas imágenes que me parecieron pertinentes en este cruce, y además porque ustedes tienen el catálogo, entonces van a poder también revisar el catálogo a partir de las cosas que podamos examinar acá juntos, ¿no? Este es un dibujo de 1903, que es una preparación para el famoso cuadro de La vida, ¿no? Que es un cuadro extraordinario, ya en ese momento, ¿no? Uno lo ve ahora con cierta mirada atravesada ya por un montón de lecturas que se han hecho de la historia del arte y de los conceptos y de las concepciones, ¿no? Pero en un cuadro de 1903, si no me equivoco, donde en el mismo cuadro aparecen como dibujos lo que parecerían dibujos preparatorios del propio cuadro, ya implica una especie de conciencia conceptual, cuando la conceptualidad, digamos, o lo que uno llamaría, digamos, conciencia conceptual, no estoy hablando del arte conceptual, sino hablo de el concepto, ¿no? Lo conceptual como concepción teórico experiencial del cuadro, era raro y rarísimo que en ese momento se incorporara a un cuadro, que es un cuadro alegórico, algo que parecieran otros dibujos preparatorios, ¿no? Como si las figuras fueran modelos que están departiendo en un backstage, además de ser las figuras protagónicas de la alegoría, ¿no? Lo cual ya convierte a Picasso en un artista de una apertura imaginaria extraordinaria, ¿no? Me parece. Ahora, dibujo de 1904, La pareja, preparatorio de este cuadro. No es quizás el cuadro más famoso, ni el mejor cuadro de esta época, que es la época azul, ¿no? Pero ya sabemos, es obvio que era habitual en los pintores trabajar bocetos preparatorios. Y mucho más para Picasso, porque Picasso era cuando hablamos con Victoria, siempre lo examinábamos como un extraordinario pintor formalista, en el sentido de un trabajador de la forma, ¿no? Uno diría, todos los pintores trabajan la forma. Sí, pero la idea de ser formalista significa la materialidad misma de la transformación, ¿no? Es decir, trabajar la lógica de la transformación en sucesivas etapas para llegar a la conformación de esa idea, que en este caso podría haber sido esta, vamos a ver otras instancias, ¿no? A través de ensayos de metamorfosis parciales de aquello que va a llegar a ser, uno diría, la orquestación definitiva, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo, ustedes vieron el tipo de
bosquejo, ¿no? En el mismo año produce este dibujo, que es un dibujo, digamos, que estaría como por fuera de cierta línea evolutiva que él iba llevando más o menos, pero que a su vez tiene esta autonomía estilística extraordinaria, ¿no? Es decir, un tipo de dibujo de una gran soltura, con mancha, con una especie de ingreso de la aguada tonal y colorística completamente temperamental, bueno, en el medio de una línea que uno diría parecería indicar que está anclado en otro lado, ¿no? Picasso todo el tiempo tenía varios frentes abiertos, por decirlo rápidamente, ¿no? De hecho, es raro cuando en algún momento él hacía una muestra de sus experimentos más avanzados, los combina con una especie de nuevo recupero del neoclasicismo que estaba teniendo y es muy criticado por esa combinación. Pero claro, él lo hacía con la libertad del taller, ¿no? Con la libertad del experimento, no con la formalidad de las escuelas o de aquello donde ya se lo estaba inscribiendo de un modo u otro. Bueno, 1905, esto empieza, acá es parte del periodo rosa, empiezan a aparecer personajes distintos, ¿no? Yo hoy un poco en broma pensaba, bueno, tenemos el rosado y nos parece bien afín a poder citar un poco algunas pinturas del periodo rosa, que va más o menos de 1904 a 1907. Este es un cuadro famosísimo, Saltimbanquis, ¿no? Bien, este es también del mismo periodo, ¿no? Ustedes fíjense, de paso, la postura de la figura, la postura de la mano, la rara torsión de la mano, el gesto, la expresividad casi desafiante del personaje, y el entorno, el buqué de flores y el entorno, ¿no? Daría la impresión de que es un cuadro también de transición de épocas, ¿no? Es decir, es un cuadro como que vendría del impresionismo y está como proyectándose a una escena que todavía no existe, pero está como, casi diría, anunciando una transformación, ¿no? Es como esos músicos que uno a veces escucha que cuando los escucha en una determinada época, siente que están tocando lo que no llegó todavía, ¿no? Bueno, un poco, este cuadro a mí me parece de una notable, digamos, hipótesis, ¿no? Un cuadro que parecía anunciar caminos diversos, ¿no? Bien. Este también, ¿no? Este es un cuadro también, para mi gusto, de una modernidad, digamos, extraordinaria, ¿no? Es un cuadro que parece, hoy lo podríamos ver con los ojos de lo que se llama la transvanguardia italiana, ¿no? De cierta pintura muy contemporánea, ¿no? Se llama El Harén de 1906, ¿no? Siempre sorprende un poco la modernidad de Picasso en épocas donde había, por supuesto, irrupciones vanguardistas, pero justamente la modernidad de un hombre que tenía un apego todavía fuerte a la figuración que venía del neoclasicismo, digamos, ¿no? Bueno, este es 1906, y este cuadro me parece que ahí empieza a aparecer la cuestión de las contaminaciones, o las influencias, o los recursos, o las irrupciones de las estéticas africanas, de la escultura ibérica, y todas esos ingresos que van a ser muy capitales en la obra, y que se van a tener eclosión en un cuadro célebre como las Mademoiselle d'Avignon, ¿no? Estos desnudos, fíjense ustedes, de nuevo, ¿no? Ahora lo vemos acostumbrados al asunto, ¿no? Imagínense un poquito lo que pasaba en 1906, cuando un pintor proponía esta especie de transformación de las proporciones, las armonías, lo que había sido aceptado, aún habiendo ya habido muchas rupturas, lo que había sido aceptado como una especie de norma, una especie de canon de belleza y de equilibrio en el plano, no solamente de belleza en un sentido filosófico, ¿no? En el sentido de cómo se trabajan las proporciones, las dimensiones, las magnitudes dentro de un plano pictórico, ¿no? Además de los volúmenes, uno diría que esto más que el periodo rosa es el periodo terracota, ¿no? Porque además están los colores de las esculturas, ¿no? De las esculturas ibéricas, ¿no? Bueno, en esa época, 1906, él conoce a Gertrude Stein. Gertrude Stein es una mujer famosa porque era una americana, también de una modernidad de pensamiento, de una liberalidad de pensamiento y de un carácter extraordinarios. Fue una especie, decir feminista ahora es en realidad minimizarla, pero no, lo voy a poner en esos términos para decir lo mínimo que se puede decir de ella. Fue una feminista mal la letra, en todo sentido.
ella era una mujer que había nacido en 1874 en Estados Unidos, y bueno, de una familia muy adinerada, se van a París, vuelven a Estados Unidos, pero ella después vuelve a París y se instala y se queda en París, y conoce a todo el círculo de intelectuales, pintores, artistas de la época fuerte, digamos, ¿no? Digamos, de los años 30 en adelante. A Picasso lo conoce mucho antes, digamos. Bueno, resulta que Picasso le hace un retrato, un famoso retrato de 1906, ¿no es cierto? Digamos, el retrato es famoso por unas anécdotas que probablemente sean apócrifas. La anécdota apócrifa más conocida es la que Stein le dice: no me parezco, o es un retrato, sí, muchas gracias, pero no me parezco. Ya se va a parecer, dicen que le dijo Picasso, ¿no? Pero también es una anécdota apócrifa. Hay un librito, muy lindo libro, un libro extraordinario de Gertrude Stein, que se llama Picasso, justamente. Yo lo tengo en una edición muy vieja, hay ediciones nuevas. Y ahí Stein cuenta su relación con Picasso, pero cuenta también el espíritu de la época en París, digamos, de las primeras décadas del siglo, y en la eclosión extraordinaria en París de vanguardias literarias, pictóricas, ¿no? Filosóficas, digamos. Entonces, Stein dice en el librito, cuenta un poco más verosímilmente, digamos. Por otra parte, quiere decir que Stein era una gran coleccionista. Ella y el hermano coleccionaban toda la pintura de artistas extraordinarios de esa época, incluyendo cubistas, pero en el año 14 se separan y tienen que separar la colección. Y entonces Stein, que ya venía comprando cubismo, sigue comprando cubismo, digamos, escuela que al hermano no le gusta. Bueno, la cuestión es que dice, ella examina que Picasso trabajaba más bien sin modelo, por lo general sin modelo. Después no es tan así, pero es cierto que Picasso también trabajaba la figura sin tener el modelo adelante. Entonces ella se pregunta en el librito, ¿no? Dice, ¿por qué quiso tener modelo justamente conmigo, ¿no? No lo sé. Había abandonado totalmente la inspiración Arlequín. Ella dice la inspiración Arlequín porque efectivamente en el periodo rosa el Arlequín es un personaje muy importante. Entonces dice Gertrude Stein, Picasso había abandonado completamente la inspiración Arlequín. Dice, ella dice, el espíritu español resurgía y yo era americana. Acá hay que hacer un paréntesis y decir que el libro empieza con una frase de Stein llamativa. Dice, la pintura del siglo XIX en Francia fue hecha exclusivamente por los franceses. En el extranjero la pintura no existía. Dice Gertrude Stein arrancando el libro. Después dice, en el siglo XX la pintura es hecha en Francia, pero por los españoles. Y se refiere claramente a Picasso y a Juan Gris, ¿no? Por ejemplo. Ahora, entonces dice, en cierto modo, dice ahora, arrancando ya la parte en que se refiere al retrato, en cierto modo, América y España tienen puntos comunes. Y hay una llamada al pie dice lo siguiente: los americanos son como los españoles, abstractos y crueles. No son brutales, sino crueles. No tienen con la tierra esa intimidad estrecha de casi todos los europeos. Su materialismo no es el materialismo del ser ni de la posesión, es el materialismo de la acción y de la abstracción. Así es también el cubismo español, dice Gertrude Stein, haciendo un análisis muy sutil de caracteres y de estilos, ¿no? Y de concepciones pictóricas, ¿no? Que tienen que ver como con un carácter ontológico de los pintores, ¿no? Por un lado. Bueno, la cuestión es que sigue diciendo en la anécdota específica del cuadro, ¿es esta quizás la razón por la cual quiso que yo posara? Se pregunta. Todo el invierno de 1906 he posado para Picasso. 80 sesiones. Y al final borró la cabeza. Picasso borra la cabeza y se va de viaje. Y deja el cuadro sin cabeza. Sin cabeza quiero decir, con la cabeza borroneada, ¿no? Bien. Entonces dice, era su primer viaje después de la época azul. Dijo que no podía verme más y se fue a España. Picasso debe ser un gran poetista en escena de caprichos y de situaciones terminantes y terminales, ¿no? Un poco para divertirse, ¿no? Supongo yo, porque es como que la deja azorada a esta mujer que no era precisamente una mujer de poco carácter, digamos. Muy bien. Entonces, a la vuelta, dice Stein, pintó la cabeza sin verme y me dio el cuadro. Entonces ella dice, y esta es la verdadera versión, estaba y continúo estando satisfecha de mi retrato. Para mí soy yo. Es la única imagen mía que es siempre yo.
entonces, dice después una llamada al pie de la prologuista, que es María Teresa León. Dice, cuando Gertrude Stein se cortó el cabello a punto de no tener sobre la cabeza más que un cepillo, Picasso al verla se puso furioso y gritó, pero ¿y mi retrato? O sea que, al revés, ahora Stein no se parece al retrato. Eso le reprochaba a Picasso. Y le agrega a Picasso, después de todo, es tal cual. Bueno, entonces, lo interesante es que miren la foto de Stein. Esta foto de Stein no sé de cuándo es. Después de todo lo que dijimos, ustedes fíjense, y más allá de todo lo que no hace falta que un retrato sea estrictamente fidedigno, pero fíjense la actitud de la foto y la actitud de Stein en la pose, ¿no? Es decir, que en 80 sesiones, Picasso había captado un rasgo muy fidedigno, si tenemos que pensar que el retrato también es la fidelidad documental, ¿no? Este dibujo empieza, es una especie, se supone que es una especie de autorretrato, pero es parte de los de centenares de dibujos preparatorios de la Mademoiselle d'Avignon, como este, Pero este sí era un autorretrato, es un triple autorretrato. Ah, bien, entonces este lo es, sí, bien, perfecto. El anterior, las tres cabezas, y pensamos que es un triple autorretrato porque la mano, no, porque la mano es la mano de Picasso también, entonces... Bien, está bien, perfecto, sí, muy bien. Claro, este yo lo saqué, este está en el catálogo, se ve que lo puse acá, y no detecté que estaba ya identificado como un triple autorretrato. Bueno, pero lo interesante también justamente es que él es su propio modelo también en realidad para los esbozos de metamorfosis de la arquitectura de representación de la figura, ¿no? Que estaba atravesada por esta especie de síntesis, de algún modo, que iba a agregársele a partir del estudio de las esculturas africanas y de las cerámicas, etc., ¿no? Bueno, no, este es otro estudio. Y solamente para decir que en ese pequeño dibujo tan modesto, en realidad la operación que hace Picasso es la misma operación que vos describís en el cuadro de la vida, donde él cita sus estudios preparatorios, y acá está como haciendo la misma operación, ¿no? Cosa que, como bien decís, es un conceptualista avanzado, adelantado. Es un conceptualista avanzado, claro, porque él se coloca en el medio de todo un sistema que él desarrolla, ¿no? Entonces todo le viene bien, digamos, ¿no? En la operación de investigación. Es un gran investigador, por otra parte, ¿no? En el sentido de un cuadro es el resultado de una investigación y una propuesta. Yo después pensaba el otro día que Picasso no duda nunca, ¿viste? Lo vi y dije, esto debe ser cierto, no duda nunca. Ahora, ¿qué quiere decir que no duda nunca? No es que no vacile, no, la vacilación es parte del trabajo, ¿no? Entonces, la decisión de dibujar le permite avanzar más allá de que más allá de los estadios parciales, ¿no? Es decir, la afirmación propiamente dicha del lenguaje es el que permite avanzar la transformación, ¿no? Entonces, nunca duda, ¿no? En ese sentido, ¿no? En el sentido que trabaja para afirmar, ¿no? Y en la afirmación hay zonas de interrogación, pero no está vacilando antes del hacer, es el hacer mismo, ¿no es cierto? Me parece que en ese sentido, por eso la productividad de Picasso también tiene razones no meramente de la masividad, sino razones conceptuales, ¿no? En él la cantidad siempre tiene una lógica de articulación, no solo de acumulación, ¿no es cierto? Bueno, este es otro boceto donde ya se ve bastante llegando a eso que la Mademoiselle tiene esa especie de rara inconclusión, si es la palabra, ¿no? Es un cuadro que está en movimiento todavía, ¿no? Es un cuadro que, este es un boceto muy, muy cercano ya a la arquitectura general del cuadro, como puede verse, ¿no? Y este es el cuadro, ¿no? Ahora, realmente viéndolo hoy, el contrapunto interno que tiene el cuadro en cuanto a las tres cabezas que están más atravesadas por un poco las citas, si se puede decir, o la inscripción directa de la máscara africana, con la síntesis de las otras figuras, ¿no? Que de algún modo también remiten a Matisse, a Cézanne, ¿no? Pero además de eso, ¿no? Digo, esta especie de formulación experimental que el cuadro tiene, aún habiendo sido ya concluido, ¿no? Sigue siendo un cuadro experimental todavía hoy, ¿no? Bueno, este es un dibujo del 909, ya con el cubismo, a partir de 1908, digamos, ya avanzado, ya ha habido, creo que él se conoce con Braque muy en estos años, digamos, ¿no? Bueno, y ahora viene una zona interesante que son estos
de algún modo los dibujos que acompañan toda el escenario del cubismo analítico, y a mí siempre me parecieron dibujos de una apertura de multiplicidad de posibilidades y de capacidades extraordinarias, ¿no? Se llama Mujer desnuda de pie. Y por un lado hay esta especie de estructura que puede verse como de un esqueleto antropomórfico, digamos, ¿no? Pero a su vez también después se va a emparentar, hay varias versiones de Mujer desnuda de pie, una de ellas es justamente la que está en el catálogo. Bueno, puse justamente para comparar, en la misma época, ¿no? También dibuja este tipo de mujeres desnudas de pie, ¿no? Es decir, que esa convivencia más que de estilos, de maneras, no tienen que ver con la cronología para él, tiene que ver con la simultaneidad del trabajo, ¿no? Es decir, está viendo simultáneamente la transformación, la referencia, la armonía, la desarmonía, ¿no? Es decir, y además todo es parte de justamente de su decisión discursiva, ¿no? Y enunciativa, ni siquiera diría expresiva, ¿no? Porque en Picasso siempre está la doble figura de la expresividad y la investigación, ¿no? Es decir, la sensibilidad y la lógica, ¿no? La sensibilidad y el encuentro con aquello que está buscando, ¿no es cierto? Bueno, esta es otra mujer desnuda de pie, o esto ya es una mujer desnuda de pie, pero ya se empieza a parecer a las naturalezas muertas de los collages, ¿no? Es decir, ya empieza a ver la propia lengua, el lenguaje del cuadro, ya borronea un poco el estamento del título, ¿no? Es decir, estamos viendo al mismo tiempo estructuras espaciales y una especie de transfiguración, ¿no es cierto? Bueno, y después vienen estos collages del 1912, que es un año extraordinario, porque hay varios collages, y ahí empieza el ingreso, hay algo que es muy notable un poco por la sociología del asunto, que es el ingreso del papel, ¿no? Del papel de diario, ¿no? Uno lo ve ahora como digamos, el típico uso libertario del collage de todo material que nos rodea, ¿no? Sí, pero no era tan fácil en esa época, y mucho menos no era tan habitual colocar un pedazo de papel de diario en un cuadro, ¿no? La categoría cuadro tenía mucha entidad como, digamos, muy específica, entonces colocar un pedazo de papel. Pero además, y hay un libro muy interesante que seguramente Victoria lo conoces, es el libro de Rosalind Krauss, Los papeles de Picasso, y ella es un libro difícil, pero muy interesante. Al principio del libro, ella comenta un poco la cuestión del ingreso del papel de diario y del collage en esa época, ¿no? Y dice que en esa época en los diarios había empezado a aparecer lo que se llamaba los faits divers, ¿no? Las noticias comunes, ¿no? Los hechos diversos, las noticias comunes, que eran como noticias muy escritas, muy, muy escuetas, pero que contaban episodios de la vida cotidiana urbana, ¿no? Entonces, era como que el diario hacía un guiño también a la cotidianeidad y que se colocaba en un tipo de circulación que no era meramente ya solamente la circulación prestigiosa del medio periodístico, ¿no? Era el contacto con el medio, la circulación urbana más popular. Entonces, eso de algún modo coincide con el ingreso del diario al collage, ¿no? Es decir, es como si el diario mismo estuviera en esa época, en 1912, ya abriéndose a una circulación mayor, y por ende Picasso toma el diario como un elemento de circulación mayor y lo coloca en el collage. Ahora, en este caso peculiarísimo, tanto es que cambia la cuestión del diario, que ya no se ve el pedazo de diario, se lee lo que dice el pedazo de diario. Entonces acá, un coup de deux cita el poema de Mallarmé, y Picasso lo pone como un guiño al círculo intelectual en el que estaba rodeado en ese momento, en 1912. No es literalmente un coup de deux, pero es un coup de THE, ¿no? Entonces, claramente, además de poner el elemento, digamos, en circulación, le devuelve o le agrega la capacidad poética, casi como de poesía visual. Este es un violín, que dice dibujo en el catálogo, pero puede ser que sea un recorte, ¿no? Fíjense ustedes la idea del violín y, como decíamos antes, la contaminación semiótica, ¿no? Que es como una fisonomía violinística, ¿no?
como una especie de careta violín, ¿no? Es decir, siendo que es, por el título y por además los signos evidentes, un violín. Y después tiene otro violín, con otro pedazo de diario, en la misma zona de collage. Y este también. Ahora, lo que empieza a ser extraordinario acá es que, digamos, ya el cubismo disolvía las categorías espaciales y, como sabemos, era esta hipótesis casi matemático-geométrica de el objeto visto desde todos los puntos de vista, ¿no? O bien el quiebre cartesiano, o más bien el quiebre lógico de la espacialidad. Bueno, entonces el diario, acá mismo, es al mismo tiempo cuerpo de la representación del violín, recorte de fondo, misma categoría material y óptica, ¿no? Y letra legible, ¿no? Entonces, al collage, al cubismo, en el sentido formal del quiebre escénico, se le agrega el quiebre semántico, ¿no? Y como la interrelación de campos, ¿no? Entonces, me parece que también Picasso, y otros también, no es exclusivamente de él, pero especialmente Picasso. Y además, una cosa interesante, yo lo asociaba al dadaísmo, pero el dadaísmo nace en 1916, y este es un collage de 1912, ¿no? Es decir, toda la cuestión del ingreso de la letra al campo de la bidimensionalidad pictórico, gráfica, en Picasso es bien prematuro. Este es también otro collage de 1912. Fíjense además, este es un collage que a veces aparece reproducido al revés, porque claro, se lee, se lo coloca como si el orden de la lectura lo diera el titular, y no, sino en la botella, digamos, eso que es una estructura planimétrica de una naturaleza muerta, una naturaleza sintética, ¿no? Obliga, digamos, a colocar el cuadro de esta manera, ¿no? Muy bien. Y guitarrista con sombrero, ¿no? De nuevo, esta cuestión de que borronea el umbral de la figuratividad y la reexamina con este nuevo punto de vista deconstructivo, reconstructivo, que era el del cubismo, ¿no? Bueno, ahora, notablemente, en 1918, muy cerca, Picasso dibuja estos dibujos que son sin levantar el lápiz, ¿no? Es decir, los recreos de Picasso, para decirlo de algún modo, son también programas, ¿no? Entonces este es dibujo sin levantar el lápiz, de 1918, ¿no? Es decir, notablemente, uno diría que son más bien de otro momento. No, en el momento de su mayor apostura escénico-investigativa, tiene también momentos de una soltura improvisadora extraordinaria, ¿no? Muy bien. Después viene en 1920 estos dibujos de una pureza lineal que hace acordar a Angler, ¿no? Con los personajes de la época, ¿no? Jean Cocteau, Olga, su mujer de la época, Erik Satie, el famoso retrato de Stravinsky. Ustedes fíjense, la probidad de la línea y la probidad constructiva. Estamos hablando de un hombre que ha deconstruido también montones de escenarios, ¿no? Entonces, sístole y diástole de Picasso es extraordinario, ¿no? Es decir, su línea no es una línea de transformación progresiva. La transformación es sinuosa, ¿no? Es decir, va y viene, porque le conviene así, y porque, digamos, él nunca abandona como las fuentes ontológicas de su estructura, ¿no? Entonces, la figuración legible, ¿no? La figuración de umbral visible, es permanentemente concebida por él, ¿no? Ahora bien, siempre con estilos peculiares. Ustedes fíjense la construcción de este dibujo. La anécdota interesante de este dibujo es que yo daba clase con Hermenegildo Sabat en la época del 80, y él lo asumía, este dibujo lo ponía Sabat. Sabat trabajaba con la gente copiando, ¿no? Es decir, hacía copiar mucho, ¿no? La copia para Sabat era muy importante como un entrenamiento del ojo y de la atención, además de la mano, ¿no? Para Sabat, si no se miraba, había que mirar para dibujar, ¿no? Para Picasso también, ¿no? Claramente, ¿no? Ahora bien, hay un libro que es Dibujando con el left side of the brain, no me acuerdo si era el lado izquierdo del cerebro, que propone un ejercicio que es dibujar este dibujo al revés. Es decir, copiarlo al revés. ¿Por qué? El alumno normalmente tiende a mirar la figura, y entonces se inhibe y se traba, porque eso consistía en dibujar una serie de líneas, y cuando uno avanzaba con esa relación del dibujo de la serie de líneas, oh sorpresa, había logrado dibujar el dibujo completo, ¿no? Bien, lo digo porque este tipo de dibujo provee muy fuertemente la cuestión de la legibilidad estructural y la sensibilidad de la línea juntas, ¿no? Es decir, para una clase de dibujo, de nuevo, es una
es un elemento extraordinario, ¿no? Bueno, este es un retrato de Erik Satie de la misma época. Bueno, este es un retrato de adolescente vestido de Pierrot. Hay muchas pinturas de Picasso que tienen de nuevo, esta especie de simbiosis en una pintura neoclásica y una gran, extraordinaria modernidad, ¿no? Y después, bueno, en el 23, Mujer desnuda de pie, fíjense también la riqueza de texturas del dibujo, que se va a ver muchísimo más adelante, y es también una de las canteras de herramienta del lenguaje en la que Picasso ofrece un abanico completamente infinito para estudiar los recursos de los tonales, dramáticos, expresivos, digamos, materiales de las texturas, ¿no? Bien. Hablando de la metamorfosis, ¿no? Todas las investigaciones de las deformaciones, ¿no? La deformación armónica, ¿no? Constantemente, diversas maneras de entender, proponer, alterar, construir la transformación, la transfiguración, diríamos, ¿no? Bueno, del año 26. Animal salvaje atacando a una mujer desnuda. Acá empieza a verse también algo que también yo hacía, en el cual hacía mucho hincapié en las clases, que era la cuestión del uso del plano, ¿no? del recorte de la hoja, ¿no? como digamos, como límite y como generador de tensión interna, ¿no? Es decir, el dibujo, salvo algunas excepciones donde las líneas salen de la hoja, está contenido, ¿no? Entonces, al obligarse a dibujar contenido por el plano, ¿no? la forma sufre, entre comillas, una transformación, uno diría, forzada. Entonces, ese forzamiento, esa resistencia del plano, Picasso la aprovecha a favor para desarrollar la transformación interna, ¿no? Y eso se ve mucho en otros. Bueno, este es un dibujo extraordinario de nuevo, otra de las cualidades técnicas extraordinarias era la magnífica utilización de los valores de lápiz, ¿no? Del trabajo en lápiz, y del volumen con una concepción hipermoderna, ¿no? Y muy extraña y bizarra para la época, ¿no? Fíjense ustedes la rara convivencia de esas figuras, ¿no? Y el notable trabajo de volumen y de construcción del claroscuro con el lápiz, ¿no? Bien. Bueno, hablando de texturas, un dibujo del año 38, creo que se llama Dos mujeres bajo un paraguas, fíjense, de nuevo, una especie de geometría texturada, ¿no? De articulación geométrico-antropomórfica texturada, ¿no? También con un juego extraordinario de valores, de luces y sombras, simplemente con texturas, ¿no? Muy bien. Mujer, Dora Maar sentada, 1938, ¿no? Bueno, busto de mujer con sombrero, 1938. Vamos viendo, vamos rápido porque si no se va a hacer muy tarde. Cabeza de mujer apoyada sobre una mano. Fíjense, ¿no? la manera de investigar las alteraciones de las estructuras, ¿no? Insisto, uno la ve ahora después de haber visto mucho Picasso y después de haber visto lógicas que parecen ordenar el asunto. Sí, está bien, pero esto hay que pensarlo en el momento del dibujo, ¿no? Ese 14 de enero del 39, este hombre estaba investigando esas alteraciones, ¿no? Venía un poco de esto, que ya era una descoyuntura armónica, y esta es otra, ¿no? Es decir, claro, no, insisto, lo vemos acostumbrados, ¿no? Ahora, si lo viéramos menos acostumbrados a muchas alteraciones que hemos visto, nos sorprendería muchísimo. Bueno, esto es muy importante porque, además de la alteración y todo eso, esta es una cabeza de mujer hecha en el 40. En el 40, él se escapa de París en el 39, y la ocupación alemana lo obliga a irse a Royan. La paleta es la paleta de los uniformes nazis. De manera que si no lo detecta, no lo expone explícitamente, es atravesado por el fenómeno, ¿no? Yo no sabía esto, le quitan la ciudadanía francesa, los alemanes, y le impiden exponerlo, le prohíben exponer, creo que se tiene que quedar, vuelve a París, pero se tiene que quedar confinado en el taller, que creo que ya era de Rue de Saint-Augustin. Bueno, este es un extraordinario estudio, fíjense ustedes, la figuración, la desfiguración y la arquitectura y contrapunto pictórico de estas figuras, ¿no? La paleta es una paleta muy, muy dramática, es una paleta atravesada también por cierto dramatismo, ciertos patos. Bueno, año 46, retrato de François. Acá arranca una nueva armonía, empieza a depurarse un poco la escena, arranca una especie de nueva remisión lejana a cierto neoclasicismo,
Pero, año 47, retrato de François de nuevo, fíjense, de vuelta a las alteraciones, el retrato de Paloma del 52, y en el 57, algo que lo traigo porque siempre me sorprendió muchísimo, hay un libro muy, muy bueno de David Douglas Duncan, que es un fotógrafo, que es un libro que retrata una convivencia de él con Picasso a propósito y convenido con Picasso en la Carolina, en la mansión de la Carolina, y no sé si esta serie pertenece a esa época, es del 57, pero la traigo ¿por qué? Porque Duncan revela también la domesticidad de Picasso, no solo la intimidad. Entonces, por ejemplo, Picasso va a una corrida, y cuando vuelve de la corrida, antes de comer o después de comer, va e inmediatamente hace al toque, ahí sí nomás, digamos, con el pincel y el ácido, en la chapa, una serie de aguafuerte sobre la corrida, ¿no? Es decir, de nuevo, esta cuestión del momento, el instante, la acción y el lenguaje, ¿no? Es decir, la corriente de la vida, ¿no?, tiene instancias. Una de las instancias de la corriente de la vida es sentarse después de la corrida y trabajar sobre la corrida, ¿no? La corrida continúa, ¿no?, en la operación de la lengua, ¿no?, del lenguaje. Entonces, la traje porque además David Duncan tiene una foto famosa en esa serie de fotos, en ese libro. Picasso está terminando de comer un pescado, tiene el esqueleto, digamos, ¿cómo se dice? El espinazo del pescado, se levanta, agarra una cerámica blanda, un soporte cerámico blando, pone el espinazo, lo aprieta, lo saca y termina la cerámica con el pescado, ¿no? Bueno, me gustaba también esto para aludir un poco a esa zona, ¿no? Bueno, dibujo del 64, ¿no? Acá empieza, año 64, o sea que Picasso tiene acá, nació en el 81, tiene 79 años, ¿no? Digamos, sí, creo que sí, 79 años. Entonces, acá arranca una zona que para mí es extraordinariamente, es inquietante, es reveladora y es muy potente y muy conmovedora, que es el Picasso, el último Picasso, ¿no? Muy discutido por los puristas, muy discutido precisamente por una disolución, ya no la deformación, sería como la disolución, que es, claro que Picasso no puede hablarse de creación, pero sí puede hablarse de cierta conciencia atravesada por una circunstancia de su vida, ¿no? La circunstancia de su propia finitud y de la circunstancia de su propia relación con el mundo, ¿no? Entonces yo lo pongo porque van a ver ahora que viene una zona de retratística que para mí, bueno, perdón, este es un dibujo del 66, fíjense lo que les decía un poco de aprovechar un poco el recorte, la resistencia del soporte y del plano para de repente achicar una cabeza, oprimir un brazo, ¿no?, de manera de que el soporte es casi una especie de coautor de la situación de deformación, ¿no? Bien, bueno, años 60, también estos desnudos también hechos al correr de la pluma, ¿no? Fíjense de nuevo también, ¿no? El cuadro, acá no se ve el recorte, ¿no? Pero fíjense cómo la figura está como encajada, ¿no? Como si estuviera metida en una caja, como si hubiéramos metido la figura en una caja para llevarla, ¿no? Es decir, la figura, la armonía no necesita expandirse o excederse a los límites. La armonía son los límites también, ¿no es cierto? Bien. Por ejemplo, ¿no? Fíjense los brazos derrapan, ¿no? Derrapan arriba, ¿no? Año 70. Bueno, rápidamente les voy a mostrar una serie de autorretratos que atraviesan toda la vida de Picasso, y si uno pensara que estamos viendo un personaje de una obra, de un solo acto, o una obra teatral, uno diría que son revelaciones de maneras de pintar y también son autoafirmaciones y autointerrogaciones, ¿no? Primer autorretrato de 1896, de su época, digamos, clásica, ¿no? Autorretrato de 1899, un extraordinario dibujo con otro carácter, ¿no? Es decir, aquí ya hay una especie de evidencia autoral, ¿no? No solo de reconocerse, ¿no? Pero, dibujo en 1901, ya está en París, se llama Yo Picasso, lo pone él ese título, ¿eh? Yo Picasso, empieza a saberse Picasso. Picasso siempre, ¿no? Antes de que nadie supiera que era Picasso. Él se supo Picasso, pero él se decidió Picasso, ¿no? Otro retrato del mismo año, titulado Yo. O sea, ¿no?, en el título hay como una necesidad de saberse autoafirmado, ¿no? Yo, un yo capital, ¿no es cierto?
de 1906, un retrato que es claramente también parte de la investigación pro Mademoiselle d'Avignon, ¿no? Otro famoso retrato de 1907, completamente atravesado por sus influencias, investigaciones, por los recursos y maneras que estaba viendo, que ya hemos visto en esa época. Un retrato quizá menos conocido, de 1917. Este es un retrato de 1938, ya es un hombre grande, ¿no? Y es un retrato de él, ¿no? 1965, aquí ya entramos en esta zona de, uno diría, de drama, de patos, ¿no? Donde hay una especie de farsa, de absurdo individuo, ¿no? Que siempre es yo, Picasso, ¿no? Pero ahora atravesado por una alteración que aquí es cromática y también fisionómica, ¿no? Pero fíjense que acá las deformaciones son casi grotescas, ¿no? Es decir, la armonía ha dejado paso a un drama mayor, ¿no? Bien, y ahí empieza, este es del 66, otro autorretrato. Personaje con libro, se dice que es él, pongámosle. De nuevo, ya estamos en la zona esta, ojo que no muere en el año 73, atención. Bien, año 72, miren, ¿no? Es decir, uno diría, sí, es un retrato de referencia o de relación cubista, pero ya hay parece haber menos lógica constructiva y parece haber una fenoménica que el propio pintor padece más que no solamente la propone, ¿no? Es un retrato muy dramático, ¿no? Es un retrato del hombre que enfrenta la muerte, ¿no? Quizás esto sea una interpretación gratuita mía, puede ser y lo asumo como tal. A mí es un retrato de una crudeza patética, justamente en el sentido del patos, ¿no? Y hay otros, miren este del 72, 2 de julio del 72, él muere en el 73. Esta especie de suma de retrato cadavérico, ancianidad, fisonomía y hasta una especie de animalidad, ¿no? Parece el retrato de un mono, ¿no? De uno de los monos que él dibujaba tanto, ¿no? Bien. Y esta es una figura del 72, ¿no? Bien. Y después, fíjense ahora, rápidamente, una serie de pintoras, estas sí son las pinturas que inclusive estuvieron expuestas muchas de ellas en Gagosian en algún momento del 2009, si no me equivoco, como The Late Picasso, ¿no? El Picasso no póstumo, el Picasso tardío, que también es muy discutido, llegaron al mercado muy tardíamente, con precios por supuesto astronómicos, pero con cierta resistencia por parte de los puristas, porque son cuadros, uno diría, terminales, ¿no? Este, por ejemplo, se llama El joven pintor, fíjense ustedes, ¿no? El joven pintor. Es un cuadro extraordinariamente crudo para lo que sería El joven pintor. Pensemos en los jóvenes que hemos visto retratados por Picasso. Esto es un cuadro del 67. Un cuadro del 68. Hacía mosqueteros y hacía personajes que parecían ser su autorretrato transformado, distorsionado, pero también podíamos pensar que eran revisiones de Velázquez, por ejemplo, ¿no? O de la pintura clásica, ¿no? Que él, a la que él adhería también muchísimo, ¿no? Bueno, este es un mosquetero con la espada. Fíjense, ¿no? Son payasescos casi, ¿no? Parecen enanos, parecen los enanos de la corte de Velázquez, ¿no? Y también son él todo el tiempo, ¿no? Año 69. Y esta es una serie hermosa de mosqueteros, que son 4, que son más festivos, si se quiere, pero también corresponden a la misma fisonomía de mascarada, de tragedia pintarrajeada, ¿no? que él expone en la misma época. Un torero, fíjense, ¿no? También la paleta está desquiciada, ¿no? Sigue siendo una paleta extraordinaria, pero es una paleta que chirría, ¿no? Que la sonoridad es una sonoridad altisonante y descoyuntada, ¿no? Hay una enorme vitalidad, pero en términos de extremo, una vitalidad que a la altura del partido ha abandonado las armoniosas, ¿no? Años 70, es muy famoso, la mano casi mutilada, fíjense, las rupturas digamos, de corte de la figura, ¿no? Ya una figura muy distorsionada, ¿no? Un retrato del 72, no de él, un mosquetero, y esta es una serie de dibujos del 72 de un erotismo crudísimo, de nuevo con esta cuestión del plano como factor de distorsión, del límite del plano como factor de compresión de la figura, pero fíjense, hechos así, todos del mismo día, 14 del 7 del 72, con un erotismo, digamos, descarnado y también casi explícito, ¿no?
pero y con esa especie de, ¿no? De nuevo, miren el piecito ahí, digamos, minúsculo por la presencia del límite, esas aguadas también del 72, ¿no? Un hombre además, aquí no se rinde nadie, ¿no? Es decir, frente a todo este escenario, sigue trabajando hasta el último momento. Bueno, y para concluir, elegí la imagen más, yo diría, no sé si decir sencilla, ¿no? Pero una imagen de una gran frescura. Me parecía que podíamos terminar, antes de que ustedes hagan los comentarios que espero que me propongan, con esta imagen que siempre me pareció de una enorme estimulación, ¿no? Esta fisonomía con 4 líneas y puntitos y rayas, ¿no? Me parece que hay un espíritu acá del que, por ejemplo, para mí, es el espíritu de dibujar siempre, que siempre es posible, ¿no? Con los elementos mínimos, ¿no? Bueno, así que ahí concluiríamos. Gracias, Edu. La verdad que un recorrido magistral, creo. Corriendo, pero divino, dan ganas de seguir escuchándote. Lo hice corriendo porque para llegar a tiempo a algunos comentarios y además porque, bueno, siempre quedan cosas por decir, ¿no? Hay una... Pero si ustedes quieren hacer algunas preguntas o comentar algo, yo estoy acá. Y yo te quería comentar y preguntar, porque alguna vez lo hemos conversado, acerca de que pareciera que Picasso es una figura tan emblemática de la que todo el mundo tiene como una imagen de el artista del arte moderno en general, y sin embargo no parecía ser algo que estaba, que tal vez la gente joven tenga verdadero conocimiento de la importancia de este artista, y creo que es algo que a vos, tanto en tus clases como en el museo, cuando encaramos esta exposición, nos parecía súper importante resaltar. Bueno, viste que Victoria lo dice en la conversación, dice que en la primera, cuando arranca la conversación nuestra, que está editada, Victoria dice justamente que le sorprendió gratamente que yo pusiera ejercicios Picasso en el taller de Aditela, porque ella pensaba también que los jóvenes debían conocer a Picasso, los jóvenes que eventualmente van al museo, y el público joven, ¿no? El público que pudo no haber conocido a Picasso como lo conocimos nosotros, o que tiene digamos, nació en una cultura en la que Picasso no tenía la presencia que pudo haber tenido en los años 50, en los años 60, ¿no? Entonces, me parece que sí, que hoy Picasso es un pintor muy mencionado, muy referido, pero poco recordado y poco visto probablemente, ¿no? No estoy hablando de los artistas, ¿viste? Porque yo hablo más bien del llamado público, o de un público en un sentido muy amplio, ¿no? Y un público advertido, no necesariamente cultísimo, pero un público advertido. Bueno, aún así me parece que no es el artista más presencial en el escenario contemporáneo, y no solo en el presente, sino ya hace algunos años. Pero vos sabés que hay algo interesante que quería comentarte desde el otro día, cuando me dijiste un poco esto, que en el siglo XX los artistas más famosos del mundo son Warhol y Picasso. Son muy distintos, ¿no? Pero bueno, Warhol uno diría que por razones de marketing o de fácil, entre comillas, de una imagen más fácil porque está contaminada de un montón de discursos que la hacen legible, ¿no? Pero Picasso también fue muy famoso pese a, en todo caso, la dificultad, diríamos, o las proposiciones complicadas que él ponía en escena, ¿no? Entonces, pero también es porque es un tipo que estuvo muy en el pulso de su época, no solo, y además tiene cuadros que son completamente centrales en la historia, como Guernica, ¿no? Centrales en la historia, por la pintura y por el hecho histórico. Pero aún así, es raro o es llamativo que en el siglo XX uno puede pensar que esos dos son los artistas más famosos, ¿no? Y lo son, ¿no? Y yo creo que, ahora, hoy, me parece que no, me parece que quizás en el arte no haya direcciones tan claras de artistas notorios, sino que hay muchos fenómenos, y además la circulación de imágenes es muy distinta porque es masiva, está hiperdesarrollada y es casi, diría, promiscua en el sentido de la masividad, ¿no? Imaginémonos que cuando Picasso hace Eclosión,
Picasso muere en el 72, y la circulación de imágenes era más bien la imagen impresa, y la imagen cinematográfica, y la imagen televisiva. No había ninguna circulación masiva de imágenes domésticas, digamos, ¿no? Entonces, en esa domesticidad de la imagen, en ese uso de la imagen, Picasso no está tan presente, ¿no? No debería estarlo, no sé por qué habría de estarlo, pero me parece que esta muestra, entre otras cosas, instaló en un escenario de artistas contemporáneos y de público contemporáneo, un artista moderno, como el nombre del museo lo indica, pero no importa, no está de más revisar la modernidad en el sentido de poner en la escena contemporánea, un paradigma como Picasso, ¿no? Porque me parece además que la escena contemporánea recauda y aprovecha muchísimo de los ímpetus rupturistas de la modernidad, digamos, ¿no? Entonces, creo que por eso, Gaby, tenés razón en cuanto a la presencia relativa o ausencia más, o ausencia de Picasso, ¿no? Yo mismo la muestra a mí me sorprendió también, ¿no? Y mirá que yo soy muy fanático y lo tengo muy cerca. Y de todas formas también me parece como interesante, justo vos mencionaste a Warhol, yo acabo de leer un texto no muy lejano de un crítico rosarino, Reinaldo Ladaga, sobre Warhol, haciendo una crítica sobre una exposición en Estados Unidos de Warhol, y qué importante que es que nosotros sintamos, los argentinos, que tenemos voz autorizada para curar una muestra de Picasso, para hablar de Picasso, o para hablar de Warhol, no desde un punto de vista etnocéntrico. Por eso insistí o comenté al principio el desafío que fue, y creo el gesto de que esta no fue una exposición que vino montada y se puso en el museo, o un catálogo que ya venía decidido, sino que fue un trabajo que hicimos desde acá, desde el museo, en el que participaste vos, participó también alguien que está, por suerte, hoy entre todos nosotros, en esta reunión, que es Eduardo Rey, que ha sido el diseñador de muchos de los libros que hemos estado comentando en estas reuniones, y de este libro en particular, o Jorge Ponzone, quien colaboró tanto en la selección de las imágenes para la exposición y para el libro, y por supuesto de Victoria. Me parece como que es importante que también desde acá empecemos a mirar las cosas de esta forma. Me parece que cambia un poco la perspectiva, cambia lo que comentaba Victoria hace un rato, ¿no? Cuando habló con el director en ese momento del Museo Picasso, decirle, la quiero curar yo, la exposición. Claro. Bueno, que hagamos nosotros nuestra mirada. Yo recuerdo, perdón, mi experiencia personal, en el año 69, yo tenía 6, 7 años, de haber ido al Museo de Bellas Artes a una exposición en la que había 3 Picassos. El impacto que me generó creo que es un impacto que hasta el día de hoy, que sigo atesorando, y todavía guardo el catálogo de esa exposición del año 69 con esos 3 Picassos. ¿Cuál sería? ¿De Cézanne Miró? ¿De Cézanne Miró sería? No, esa exposición fue una exposición que vino de la colección Albrecht Note. Ah, claro, Albrecht Note, sí, y me acuerdo muy bien, pero otra cosa muy interesante lo que decís, porque en esa época, vamos a decir, años 60 y hasta los 70, no había muchas posibilidades de ver en Buenos Aires muestras internacionales si no fuera por el Museo de Bellas Artes, si yo no recuerdo mal. Yo, siendo adolescente, no recuerdo otro lugar donde pude haber visto muestras como la de Albrecht Note Connection, la de Cézanne Miró. Vi una muestra muy grande de Paul Klee, mucho más adelante, quizás en los 80 habrá sido esto, en la época de Gluper probablemente, pero digamos que ahora de hecho está el Museo de Arte Moderno, está el Malva, está Proa, digamos, el espectador contemporáneo tiene muchos más escenarios posibles donde ver artistas modernos y contemporáneos de los que teníamos, o sea que la sonoridad que generaban esas muestras y la pedagogía de esas muestras era extraordinaria. Yo todavía conservo esos catálogos. Además eran muestras que posiblemente sean imposibles de poner hoy en escena por montones de razones económicas y de logísticas, ¿no? En esa época era más posible, evidentemente, juntar una muestra donde había arte moderno en los nombres capitales. Una muestra de Magritte enorme en el Museo de Bellas Artes también, no me acuerdo exactamente, creo que fue en la década del 80. Ahora,
creo que lo que pasa con Victoria y con los museos es que una curaduría es también un ensayo, ¿no? Es decir, es ensayístico. Lo que se propone un museo es también mostrar al espectador una manera de leer una obra determinada y un rumbo no solo curatorial, sino ensayístico. Y me parece que el rol del museo, que está completamente en revisión ahora por circunstancias coyunturales y también filosóficas, digamos, ¿no? Es también revisar justamente eso, para qué sirve, además de la cuestión meramente de difusión, qué tipo de ensayo se pone en marcha cuando alguien elige determinados dibujos de Picasso y no otros para hacer una muestra, ¿no? Y es muy lindo en el texto de Victoria, cuando ella cuenta su experiencia, el entusiasmo de poder avanzar y de que cuando llega a ese lugar y ve los dibujos, el entusiasmo de poder hacer con eso algo para poner aquí en escena un modo de ver, ¿no? Que es un modo de ver a Picasso, ¿no es cierto? Y yo creo que sí, que digamos que en ese sentido el rol ensayístico del museo, no solo curatorial, me parece que es un rol capital para el futuro, ¿no? Que sería una especie de quintesencia del rol didáctico, ¿no? Es decir, un didactismo también, pero no solamente, más bien que sea interrogativo, ¿no? Es decir, ¿qué nos dice, cómo nos interpela Picasso ahora a nosotros, ¿no? Totalmente. Bueno, no sé si querés dejar de compartir pantalla y que la gente nos haga algunas ¿Sí? preguntas o No? nos comente algo, o si Eduardo quiere comentar algo acerca, lo veo ahí también, Andrés Aisikovic, muchas gracias por venir, Andrés. Sí, gracias a todos, veo caras conocidas, gracias a todos por estar. Eduardo Rey, que fue el diseñador del libro, trabajó muchísimo con Victoria especialmente, con Jorge Ponzone, con Laura Hackel, en esta selección donde les comentaba, y lo reitero, de que no solamente estaban los dibujos de la exposición, sino otros que dialogaban. Y los invito a que ahora que tienen el libro, recorran ese diálogo, porque creo que después de haberlo escuchado a Eduardo, es muy, muy productiva ese diálogo. ¿Está Eduardo en el grupo? ¿Está Eduardo Rey? Eduardo en el grupo, está Eduardo Rey. Sí, estoy pero sin cámara. Entraste sin cámara. De lo suyo, maestro. Esa timidez que te acompaña. Exactamente, sí, es la timidez que me acompaña y aparte no tengo cámara hoy. Bueno, muy bien. Te quiero hacer una pregunta. ¿La decisión de poner la tapa del catálogo, el dibujo del 54, fue tuya? Sí, me parece que sí. Muy bien. Pero lo que pasa es que ahí teníamos un tema que era que no podía pisar ningún texto sobre las imágenes de Picasso por el convenio que había. Entonces fue directamente sin nombre. No tiene título. No se puede, el convenio implicaba que no se puede calar letras sobre la imagen de Picasso. Ninguna. Exacto. Sí. Y entre otras cosas, una de los curiosidades, ustedes saben que para publicar el libro teníamos que pedir autorización y mandar a Francia el libro completo, impreso en el mismo papel en el que se iba a imprimir, en la misma calidad y en la misma imprenta, mandarlo a Francia para que lo autorizaran dos instituciones, la Asociación de Museos Franceses y los Herederos de Picasso, que sabíamos que en muchas ocasiones hacían muchísimas observaciones de un grado de detalle infinito. Por ejemplo, que el color del fondo de un papel fuera exactamente el mismo del papel original. Nosotros estamos haciendo el libro cuando los papeles no habían llegado. Sin embargo, nos tuvimos creo que, imagínense lo que era mandar todo ese paquetón de planchas de impresión a Francia, y volvió sin una sola observación. Y el día que llegaron los papeles estábamos con Eduardo comparando para que realmente fuera el gris del trazo del lápiz, el fondo del papel exactamente el mismo, porque fue un grado de detalle y de estrés también, imagínense,
del cuidado O y sea el grado claro. de detalle que pedían desde Francia, que hubo que no solamente había que cumplir por una cuestión contractual, sino que también creo que refleja el compromiso con el trabajo de la reproducción en un libro de una obra semejante. Que lo hacemos, Sí, creo que Andrés lo sabe, lo hacemos con todos, no solamente con Picasso. pero vos sabés que tiene que ver también con el mundo impreso, ¿no? Y eso Eduardo lo sabe muy bien, porque si bien es cierto que en la página de los museos las reproducciones son, ellos se ocupan de que sean fidedignas, ¿no? Cuando uno entra yo por ejemplo entré en el Museo Picasso para buscar muchas de las imágenes para el PowerPoint, entré en el Museo Picasso, ¿no? Y las podés bajar, digamos, con una calidad que en un PowerPoint es suficiente, no es una calidad óptima, pero digamos, ahí son muy fieles, pero lo interesante es que cuando entras a internet, googleás un cuadro, el cuadro aparece en las versiones con 15 paletas distintas, es decir, no radicalmente distintas, pero hay un montón de alteraciones salvajes de ese cuadro si uno los compara uno al lado del otro. Entonces, está bien y está muy bien que se controle el mundo impreso, lo cual recategoriza el mundo impreso y se lo vuelve a reivindicar, ¿no? Porque el mundo impreso tiene una exigencia de fidelidad que en otras esferas de circulación de la imagen se ha perdido un poco. Pero yo quería decirles una cosa. Al pasar, no les dije algo cuando les mostraba los collages de 1912. Hay un dato extraordinario que es una especie de idea que tiene Rosalind Krauss, y que, si me permiten, es una paginita. Yo la anoté para citárselas en el momento, pero en el correr de la cuestión lo dejé de lado. Pero ya que estamos, ella habla del momento en que después de la guerra, de la inmediata posguerra, de la primera guerra, ¿no? Entonces dice, yo sé que notas del texto más largo, ¿no? Pero centralmente dice esto, dice, cuando yo les comentaba, perdón, lo de los faits divers, ¿no? La irrupción del papel de diario en una circulación mayor y más masiva y popular de la que tenía hasta ese momento. Eso coincide con la cuestión del papel moneda. Miren que es interesante lo que ella señala, ¿no? Dice, después de la guerra, las piezas de oro carecieron de curso legal, ¿no? Se creía que la suspensión impuesta por la guerra a la circulación de la moneda de oro iba a ser temporaria. En realidad, la super para siempre, permanente. Y se iba a imponer en todas las sociedades modernas de esa posguerra el papel moneda, ¿no? Entonces, ella dice, el oro material, propiamente dicho, al salir de circulación, ya no representa papel alguno, o rol alguno, ¿no? Y lo que va a circular en su lugar es el papel moneda, que es una convención, ¿no? Que representa el dinero. El oro es como que es un valor. Entonces ella dice que si pensamos que el propio modernismo estético corta el vínculo entre la representación y su referente en la realidad, podemos observar que existe una extraña convergencia entre el surgimiento de la moneda convencional y el nacimiento del signo estético no referencial, ¿no? Es decir, y a mí me parece una idea bastante extraordinaria, ¿no? Y tiene que ver un poco con, y agrega, perdón, la representación naturalista que sostiene que hay una transparencia entre el lenguaje y su referente en el mundo real, tiene su paralelo en una moneda respaldada por el valor real de la pieza de oro. Entonces, a fines de la década del 10, un lenguaje moderno, cuya estética depende del libre juego de sus elementos, es contemporánea de un sistema económico regulado enteramente por el aparato legal abstracto de la banca, a partir de la cual circula la moneda. La verdad que me sorprendió muchísimo la idea, me parece que es un lindo complemento para leer la irrupción de ese 1912, que es un año muy capital. Yo no lo había advertido hasta el momento en que preparé la charla de esta muestra, ¿no? Eduardo, para comentarles, mientras alguien si quiere hacer una pregunta la puede hacer o en el chat o personalmente, un montón de chat. Me gustaría mencionar que en tu generosidad como maestro en esta super charla, que ya más que charla ha sido una clase, que también poner en valor tu relación con la palabra, que es muy interesante, y
y tu libro, que me gustaría que todos conozcan y también lean, tu último libro de ensayos. A mí me da un poco, yo no puedo hacerme propaganda. Vos, gracias por haberlo mencionado, yo te agradezco mucho, pero te quiero decir, antes de eso, perdóname, yo quiero leer, algo dice acá, alguien dice, puede ser que la cantidad de seguidores que pintaron personajes con ojos grandes. Es extraordinario, tiene razón. Me acuerdo de Flavia Garrín, por ejemplo, que no son pinturas sino fotografías, ¿no? Pero los personajes con ojos grandes, habría que hacer una especie de búsqueda, ¿no? Y hacer una antología de personajes con ojos grandes, como un subgénero que ahora este participante que es J. Mart me propone, ¿no? Después alguien dice, pero ojos grandes fueron tan copiados y citados que las nuevas generaciones los evitan. Hay rasgos tan reconocibles que impiden la réplica. Bueno, yo creo que las nuevas generaciones no evitan nada. Es todo posible, ¿no? Puede ser que ese rasgo que vos señalás no sea tan visible en el arte contemporáneo, lo de los ojos grandes. Me parece que hay personajes que han trabajado muy fuertemente la deformidad, más que la deformación. Y no digo la deformidad, como diría, clínica, ¿no? No, la deformidad en el sentido de lo deforme como un valor explícito y expresivo, ¿no? Ahora, bueno, y no sé, sí, ahora recuerdo lo que quería decir. Hay una idea de pastiche, ¿no? Se lee un poco que cierta apropiación roza el pastiche. Y no, me parece que hoy ya no. En un momento dado, justamente, si Picasso quiebra algo, es una especie de inhibición de utilizar todo lo que está al alcance, ¿no? En el caso de él era una cantera más bien académica o muy formalista alrededor. Pero hoy contemporáneamente tenemos al alcance todo lo que queramos. Entonces, la idea del uso del material ajeno, por ejemplo, apelar a los ojos grandes como un registro en el que Picasso pudo haber sido pionero, eventualmente. Pienso, por ejemplo, en los ojos de Spilimbergo, ahora que estoy pensando un poco sobre la acción, ¿no? Los ojos de Spilimbergo no son necesariamente grandes, pero parecen ser ojos que tienen su autonomía, más allá de la identidad de la figura, ¿no? Quizás a eso se refiere J. Mart cuando está hablando de ojos grandes. Ojos grandes que tienen una autonomía, ¿cómo? No, es que yo, seguilo, sí. No, nada. Después dice que reconoces. Yo pensaba en la pregunta en la que hablaba de tan copiados y tan citados, y se me ocurrió establecer una relación donde con la literatura, con otro español como García Lorca, por ejemplo, que fue también una literatura tan fuerte y tan emblemática, tan copiada, que después quedó como oculta bajo la copia. Sí, y bueno, Picasso quedó oculto bajo los murales de los edificios de Buenos Aires, lo digo brutalmente porque parece demasiado antipático decirlo, pero lo picassiano sepultó a Picasso, digamos, de algún modo, ¿no? No digo lo picassiano de los artistas más posibles, lo picassiano decorativo. En un momento dado, lo que era vanguardia se convirtió en herramienta de decoración de halls, ¿no? De edificios. Y está bien, porque evidentemente había algo en esa geometrización que era muy permeable a dinamizar espacios que hubieran sido por ahí áridos eventualmente. Entonces había siempre un mural picassiano, está lleno, otro subgénero que podríamos encontrar, murales picassianos en Buenos Aires, no solo los murales de Buenos Aires, digamos, ¿no? Sino los murales picassianos. Acá preguntan qué reconoces de Picasso en tu obra. Bueno, lo que yo reconozco, no, más bien lo que yo aprovecho, te diría que es mejor decirlo. Aprovecho la cantera gráfica, ¿no? La extraordinaria dimensión inventiva y evolutiva y imaginativa y técnica de los recursos gráficos, ¿no? Es decir, como yo trabajo como un alfabeto, un alfabeto gráfico, digamos, ¿no? Si yo fuera un pintor representativo, probablemente tendríamos que pensar en qué afinidad escénica podría tener, ¿no? Por un lado, claramente la cantidad de recursos gráficos. Y por otro lado, la actitud, ¿no? Yo trato de tener esa actitud de lo activo como principio per se, ¿no? Es decir, lo activo como un principio para trabajar siempre, pase lo que pase, y que el trabajo vaya sucediendo como tiene que suceder. No estar preparado, ni más preparado un día con mejor o menor humor, o ánimo, o energía, ¿no? Digamos que prendes el motor y la cosa avanza. Entonces,
la vitalidad de Picasso me parece que es una vitalidad conceptual también, ¿no? ¿Viste la cuestión vitalista de Picasso, que es como la literatura de Picasso y el anecdotario, y encima ahora también muy criticado y muy atravesado por toda la lectura justiciera que se hace de su temperamento virulento y jodido, y machirulo, si lo quieren decir en términos bien crudos, pero la foto de Picasso, ustedes fíjense la foto de Picasso, no solo la foto de Picasso en París, que está como con frío, ¿no? Siempre está en interiores en general, y con un sobre todo, ¿no? De hecho, en la estufa tiraba la madera que después la ponían los collages, de manera que ¿no? París es una situación peculiar. Pero fíjense la foto de Picasso en la playa o cuando está en la Carolina, la foto de David Douglas Duncan de la privacidad de Picasso, ¿no? Es un hombre, cuando está, por ejemplo, en verano, ¿no? Y es un tipo ya grande, está con el torso desnudo en general, con un pantaloncito y con las piernas desnudas, ¿no? Y es una especie de samurái. Sí. Sí, es un gallego, es un español, es un torero, es un samurái, pero además tiene un jara, ¿viste el jara? El centro energético que está como abajo del plexo, que es tan estudiado por las disciplinas integralistas, ¿no? del ser. Bueno, Picasso tiene un jara extraordinario, está plantado en el mundo Picasso. Bueno, yo quisiera, es decir, no lo voy a lograr, ya no lo logré ni lo voy a lograr, quisiera estar un poco plantado así en el mundo, algún momento del día, digamos, por lo menos, ¿no? En el taller o fuera del taller, ¿no? Ese estar plantado en el mundo es la obra de Picasso, por eso yo decía que no duda. No, no duda no porque la duda sea un problema, no duda porque el estar plantado en el mundo supera la duda. Tu manera de estar en el mundo es tu manera de estar frente a la obra, y la obra es una materia, una herramienta de tu estadía en el mundo, y tu estadía tiene que ser lo más material posible, ¿no? Más allá de lo sublime o de las transformaciones que pueda eso tener, ¿no? Entonces a mí yo veo la foto de Picasso y me transmite esa postura física extraordinaria, ¿no? Alguien me dice, Gaby, en la década del 50, según ese Pierre, Picasso no tenía un solo ensayo más que el de Alfred Barr, pero ninguno en francés ni en español. Qué interesante. Bien, Ana, muy bien. Tienes razón. Ana, de hecho, interesante. el de Alfred Barr efectivamente creo que es el primero que se dedica, fíjate vos, 50 años pasaron. 50 años. Mirá que hemos descrito momentos completamente capitales de la historia del arte moderno. Y el primer ensayo del año 50. No se puede, es medio impresionante. Increíble, increíble. Muy, Sí. muy impresionante, sí. No sé si quieren participar, o Inés, no sé si querés... Me parece que estaban todos muy, muy concentrados, y la verdad que el placer de escucharte, Eduardo. Podríamos quedarnos toda la noche con vos. Les queremos agradecer muchísimo a todos los que participaron de Noches Modernas, a todos los que se suman a la Asociación de Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. La verdad que lo que tratamos de hacer con Noches Modernas es acercarles un poco de museo a sus casas, y creemos que los libros, las ediciones del Moderno, la verdad que son un registro muy importante que queda después de estas exposiciones, y los invitamos a que lean los ensayos del libro, la verdad que son muy interesantes. Ayer estuvimos con Emilia Philippot, la curadora del Museo Picasso en París, que también nos dio su visión en relación a Picasso. Ella se especializó en Picasso y el circo. Durante 2 años estuvo estudiando ese tema y nos da también su visión muy particular. Así que agradecerles a todos. Hoy se termina Noches Modernas, pero queremos seguir acercándoles programas a nuestros amigos. Y les queremos contar que el martes vamos a estar en París, en esta serie de cafés con artistas latinoamericanos. Es el último café, y va a ser en el estudio de Iván Argote, que es un artista colombiano, que se dio su espacio a Sun Projects, que es un proyecto liderado por una brasileña que vive hace más de 30 años en París, que es mecenas del arte, que se llama Sandra Gedeus. Y Sandra lo que hace es colaborar con artistas latinoamericanos. Todos los años hay un premio Samart, y el ganador de ese premio, además de recibir 20.000 euros, tiene la posibilidad de exponer en el Palais de Tokio. Sandra es la vicepresidenta de los Amigos del Palais de Tokio, así que vamos a estar con ellos hablando el sábado en un vivo desde la cuenta de Instagram de Amigos del Moderno, el martes a las 9:30 de la mañana. Y también les Quiero queremos decir algo. contar...
Perdón, Eduardo. No, que te interrumpí, pero solo porque para algo que vos dijiste que hiciste muy bien en decirlo, porque yo me había olvidado y quiero subrayarlo, que un catálogo es como la supervivencia de la muestra para siempre, ¿no? Con otro diseño, con otra cualidad, pero es muy importante justamente que el catálogo y el diseño del catálogo se instale en la posteridad de la muestra para que eso siga vigente. Simplemente que te agradezco la mención, el libro se llama Líneas como culebras, pinceles como perros, para cerrar todo lo que voy a decir del libro, pero no quería quedar como con la falsa modestia de ser antipático con tu comentario, así que muchas gracias por eso. Nuestra sommelier, Adri, no sé si nos quiere comentar algo más en relación al vino que tomamos hoy. Y obviamente el vino de hoy estuvo pensado desde la sensación de lo que una obra puede expresar. Y creo que si uno pudiera hablar de Picasso seguramente sería irreverente, fresco, divertido y con un final súper gratificante como el vino que probamos hoy, que disfrutamos hoy. Bueno, muchísimas gracias, Adri, muchísimas gracias a todos. Les quiero agradecer a los miembros de la comisión directiva de la Asociación de Amigos que están hoy por ahí, Chantal, Marisa, Carolina Esterac, Diego. Gracias a todos, muchas gracias por la presencia y por el interés, realmente muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, nos quedaríamos escuchándote eternamente. Gracias. Muchísimas gracias. Les quiero agradecer muchísimo, que han sido unas noches fantásticas. No, Gaby, muchísimas gracias a vos, y además siempre después nos cuenta alguna anécdota más antes de empezar, entonces es súper interesante poder... Hoy perdimos la del telón de Picasso, pero ya tendremos otra oportunidad. Y también le queremos agradecer mucho a Sofía, que está ahí, que empezó a trabajar en la Asociación de Amigos, sin ir al museo todavía, pero Sofía, muchísimas gracias por todo tu trabajo. Así que muchísimas gracias a todos y nos despedimos hoy hasta un nuevo encuentro. Gracias. Muchas gracias, chicos. Adiós. Chao, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.